La idea de que la tecnología nos está cambiando por dentro, de que afecta a nuestra forma de pensar, no es algo que haya empezado con las redes sociales, ni mucho menos. De hecho, es una preocupación que tiene miles de años. Hoy vamos a hacer un viaje por esa larguísima y fascinante historia sobre cómo hemos intentado, desde siempre, entender y lidiar con los medios de comunicación. A ver, ¿quién no se ha preocupado alguna vez por lo que las redes sociales le pueden estar haciendo al cerebro? Pues ojo, que esa sensación no es nada nueva. Ese miedo, tal cual, ya existía en la antigua Grecia. Pero ¿a que no adivinan sobre qué? Sobre la escritura. Esta inquietud sobre cómo nos influyen los medios es literalmente tan antigua como la civilización. En este recorrido que vamos a hacer empezaremos por el principio, por la ansiedad mediática original que provocó la escritura. De ahí daremos un buen salto hasta la revolución de la imprenta. Veremos ese debate que parece no acabar nunca entre proteger a la gente o darle herramientas. Descubriremos una idea que lo cambió todo y finalmente veremos qué desafíos nos plantea todo esto para la democracia de hoy en día. Bien, pues nuestro viaje arranca en el siglo IV a.C. En aquel momento, la tecnología más puntera, la más disruptiva, era la escritura. Y para algunos de los grandes pensadores de la época era una amenaza en toda regla. Esto que ven es ni más ni menos lo que Platón pensaba de la escritura. Le preocupaba que este invento nos volviera, vagos de mente, que dejáramos de usar la memoria. Y también avisaba de otro peligro, que las palabras escritas se podían sacar de contexto, se podían malinterpretar, y el autor no estaría ahí para defender su idea. Vamos, que estábamos asistiendo al primer pánico moral de la historia sobre un nuevo medio de comunicación. Y ahora pegamos un salto de casi 2 milenios. Nos plantamos en el momento en que se inventa algo que desata por completo el poder de la palabra escrita, la imprenta. Es aquí donde el conocimiento, que hasta entonces estaba, bajo llave, empieza a correr libre por el mundo. El invento de Gutenberg en 1452 fue solo la chispa. Muy poco después, en 1517, Lutero la usó para prender la mecha de la Reforma protestante. Ya en el siglo XIX, la prensa se hizo súper barata y accesible para todo el mundo. Pero claro, esta explosión de información trajo consigo también su lado oscuro, el nacimiento del periodismo amarillista. El cambio fue, sencillamente, brutal. Pasamos de un mundo donde el saber estaba controlado por unos pocos, por la élite, a otro donde, de repente, se democratizaba. La información, que antes tardaba una eternidad en llegar y era para unos privilegiados, se volvió rápida y abundante. Fue una revolución con todas las letras que rompió el monopolio del conocimiento. Pero claro, que la información llegara a todo el mundo trajo nuevos problemas. Así nació el periodismo amarillista, un estilo que, para que nos entendamos, es el tatarabuelo del clickbait de hoy. Su lema era las ventas por encima de la verdad. Usaban titulares sensacionalistas, entrevistas falsas, lo que hiciera falta, con un único fin, vender periódicos. El coste social o político daba exactamente igual. Y un ejemplo de lo peligroso que podía ser esto fue el hundimiento del acorazado Maine en 1898. La prensa no se lo pensó dos veces. Culpó a España sin tener ni una sola prueba, encendiendo a la opinión pública y empujando a Estados Unidos a la guerra. Una demostración clarísima de que la manipulación mediática nunca es un juego. Sus consecuencias son muy, muy reales. Nos movemos ahora al siglo XX. Con la llegada del cine, la radio y sobre todo la televisión, aparece una nueva ola de preocupación. Y con ella, un gran debate. ¿Qué hacemos? ¿Protegemos al público de los medios o le damos herramientas para que los entienda por sí mismo? La primera reacción, como casi siempre, fue el miedo, lo que se conoce como proteccionismo. La idea de base era que la gente, sobre todo los más jóvenes, era muy vulnerable. Se pensaba que había que protegerla, casi como si hubiera que vacunarla contra la cultura popular, que se veía como una especie de enfermedad contagiosa. Este miedo tenía como 3 caras. Primero, la defensa cultural, el pánico a que la tele nos atrofiara la mente. Luego, la defensa política, el miedo a la manipulación ideológica como la famosa caza de brujas contra supuestos comunistas en Hollywood. Y por último, la defensa moral, que se escandalizaba por el sexo, la violencia y el consumismo que veían por todas partes. Todas estas reacciones tan intensas acaban en lo que el sociólogo Stanley Cohen llamó un pánico moral. ¿Y qué es eso? Pues es un miedo social tremendo, que además suelen alimentar los propios medios, hacia algo nuevo que se ve como una amenaza para los valores de siempre. Si miramos la historia de la música, es que es un no parar de pánicos morales. El jazz en los años 20 fue cosa del demonio, el rock and roll en los 50 fue censurado por pervertir a la juventud, y el rap en los 80 y 90 fue acusado de prácticamente todo. Cada nueva generación musical fue vista como una amenaza, y el patrón se repetía una y otra vez. Y con este panorama llegamos a los años 60, a un momento que supuso una auténtica revolución en la forma de pensar.
La pregunta clave dejó de ser solo ¿qué nos están diciendo los medios? Y pasó a ser otra mucho más profunda. ¿Qué nos hacen los medios por el simple hecho de existir? Vamos a pararnos a pensar un segundo. ¿Qué tiene más impacto? ¿El programa concreto que están echando en la tele en un momento dado? ¿O el hecho de que toda una sociedad organice sus horarios de cena, sus conversaciones y hasta la distribución de los muebles del salón alrededor de esa pantalla? Pues esta es la respuesta que nos dio Marshall McLuhan, uno de los pensadores más bestias del siglo XX. El medio es el mensaje. Una frase, solo una, que le dio la vuelta a todo en el estudio de la comunicación. Lo que McLuhan quería decir con esto es que la tecnología en sí, el canal por el que nos llega la información, moldea nuestra sociedad y nuestra forma de ver el mundo de una manera mucho más bestia que el contenido que lleva dentro. Como él mismo decía, nosotros damos forma a nuestras herramientas y luego nuestras herramientas nos dan forma a nosotros. Es genial. Y esa idea nos trae, de cabeza, a nuestros días, porque todo este recorrido histórico nos lleva directos al gran reto que tenemos hoy encima de la mesa. La necesidad de aprender nuevas formas de leer y escribir, nuevas alfabetizaciones para manejarnos en este entorno digital tan complejo. Hoy en día se habla sobre todo de dos tipos de competencias clave. Por un lado, la alfabetización digital, que son las habilidades para usar las herramientas, como saber moverse por Internet. Y por otro, la alfabetización mediática o informativa, que es la capacidad para evaluar la información, por ejemplo, saber si una fuente es fiable o no. Y aquí es donde entra en juego un concepto fundamental de nuestra era, la burbuja de filtro. Es ese universo personalizado que los algoritmos nos construyen, enseñándonos solo lo que creen que nos va a gustar, lo que confirma lo que ya pensamos. ¿El resultado? Un aislamiento intelectual que nos hace más cerrados y nos impide ver otras perspectivas. El escándalo de Cambridge Analytica es el ejemplo perfecto de estos peligros. Se usaron sin permiso los datos de 80 millones de personas en Facebook. ¿Para qué? Para crear anuncios políticos ultra personalizados que no buscaban informar, sino tocar la fibra sensible, explotar los miedos y los prejuicios de cada uno para manipular su voto. Por todo esto, hoy en día la alfabetización mediática ya no es algo opcional, un extra, no. Es un pilar fundamental de cualquier democracia. Es nuestra principal línea de defensa contra la manipulación y la única herramienta que tenemos para ser ciudadanos libres, informados y críticos. Si algo nos enseña este viaje por la historia, es una lección muy clara. Siempre, pero siempre, va a haber una nueva tecnología que lo ponga todo patas arriba. Pasó con la escritura, con la imprenta, la tele, Internet. La historia se repite. Así que la pregunta final no es si llegará una nueva revolución, porque llegará. La pregunta es, ¿estaremos preparados para la próxima alfabetización que nos toque aprender?